Sí, bienvenido a Radio Sonora. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación para hablar de estas declaraciones, sobre todo en el marco de las otras que realizaron ya presidentes de diversos países en el foro de Davos, en el que México participa y en el que también ya el presidente Trump pues da estas declaraciones diciendo que va a comenzar o cuando menos que es más fácil atacar los cárteles por tierra, Ujú. es lo Sí, que dice. sobre todo también mencionaba Donald Trump sobre este tema que ya poseían el 92% de las costas del Golfo, que ya tenían control vía marítima y por eso quieren entrar vía terrestre. ¿Qué es lo que miras, que proyectas sobre estas declaraciones? ¿Van a entrar directamente? ¿Van a bombardear México? Pues es muy poco probable incluso para Canadá, quien ha amenazado de vuelta otra vez con esta imagen que publica de hacerlo parte del territorio de Estados Unidos, y puede significar una variedad de cosas. También las declaraciones que ha hecho incluyen todas las incursiones que pueden ser no necesariamente de personas o de parte del ejército estadounidense para asegurar la frontera como declaración de intenciones también rumbo a las elecciones de noviembre. En este foro de Davos, el presidente Trump hace mención de que su economía va a casi duplicar su tamaño antes de las elecciones. Habla también que, cuando menos esto dice, que casi el 100% de las drogas llega por el mar, lo cual es justo exactamente lo opuesto a la realidad del tránsito de drogas, ¿no? Antes él mismo había dicho que el 90% de estas sustancias llegaban por tierra, así que pues también es un poco una declaración errática que habla más de la intención política del presidente de cambiar su atención a la frontera terrestre en vez de los ataques marítimos que estaba haciendo a estas embarcaciones en alta mar, que también era muy dudosa su legalidad desde el derecho internacional. Ujú. Y sobre todo también algo que se vio junto a ese mensaje después fue la entrega que hace México de estos líderes, la traslado que hace de 37 miembros del crimen organizado. Es como un contrarrestar las palabras de se está haciendo un trabajo, te mandamos a estas personas generadores de violencia, generadores de estas cabecillas de crimen organizado. Se da como ese contrarresto que hacen las declaraciones de Donald Trump. Sí, pues aparte de estas personas que fueron entregadas a Estados Unidos y las conversaciones recientes que han tenido, que ya suman casi más o menos eh, casi 100 personas, pues Estados Unidos se está deteniendo o cuando menos cambiando un poquito desde la incursión que hizo ilegal a Venezuela, pues la manera en la que ataca estas embarcaciones. Atacaron más o menos a 36 embarcaciones sin proceso judicial alguno, muchas de ellas en aguas internacionales, y en esos ataques murieron 115 personas. Entonces, pues es una manera en la que México, que sí insiste en el orden basado en reglas, en el derecho, en donde puede traer al orden jurídico, en donde puede insistir en que los ataques en aguas internacionales, los ataques que no son consensuados entre los países, no van a lograr reducir la violencia. Pues también es muy chistoso que después de solamente destruir 36 embarcaciones, pues esas equivalgan al 97% de las drogas que llegaban a Estados Unidos, ¿no? Ese cálculo, pues es más un cálculo de retórica y un cálculo político que otra cosa, ¿no? Nosotros sabemos que es distinto, sobre todo por los avances que ha tenido México en realmente reducir las incautaciones de fentanilo en la frontera. Es ahí donde sí ha habido una reducción de dobles dígitos y donde se ve realmente qué cooperación es eficaz y para qué realmente sirvieron estos ataques a las a los barcos en alta mar, que supuestamente eliminaron el 97% del tráfico de drogas por mar, ¿no? Sí, y sobre todo, pues aquí se tiene que ver mucho la colaboración bilateral que tenga México con Estados Unidos, porque de nada sirve que México esté haciendo las incautaciones en la frontera, que esté deteniendo el flujo, si del otro lado no se hace su parte, no están revisando las aduanas que pasan a Estados Unidos, no están teniendo mayores filtros, dureza en ese sentido, se queda un poco más estéril. Estados Unidos también tiene que hacer lo propio desde sus fronteras. Sí, y pues las detenciones estadounidenses, que son los que representan a las shell companies o compañías parapeto, que en parte del sur de Estados Unidos
y en estados fronterizos o en estados del Caribe como Florida, pues canalizan todas las ganancias ilegales de estos mal llamados cárteles, son grupos de violencia organizada, en el negocio inmobiliario, pues básicamente, ¿no? En el negocio del juego, en distintas maneras de canalizar esos recursos ilegales. México ya ha hecho lo suyo incluso con el tema de juegos y sorteos con los casinos que servían para traficar este dinero y para intentar limpiarlo, blanquearlo. Pero de parte de Estados Unidos, pues hemos visto esta insistencia en hacer cosas que se puedan transmitir en un noticiero de la noche, más allá de la cooperación real, que es un poco lo que México busca hacer con estas entregas, que aparte ahora pues se hacen con aviones mexicanos a diversas ciudades de Estados Unidos, ¿no? Por todo aquello, el tema que hubo el vuelo de entrenamiento que aterrizó en el aeropuerto civil de Toluca. Sí, sobre todo se mira mucho, está pasando esta aeronave, ya viene, ya es inminente la invasión, pero es muchísimo más complejo lo que hay aquí y no puede entrar directamente. Dentro de la narrativa sí se habla de que va a entrar, siguen colaborando y que siguen trabajando, pero Donald Trump todavía sigue teniendo estas ansias por querer entrar directamente, pero no tanto por el derecho internacional, porque ya sabemos que no le interesa, sino las implicaciones económicas, que es lo que más le importa. Sí, pues la insistencia de él, incluso se ha frenado desde decir que va a utilizar la fuerza para anexionar algunos territorios como Groenlandia, pues se comprueba que cuando los socios comerciales de Estados Unidos actúan más o menos organizadamente, no tan desorganizados como antes, pues el presidente de Estados Unidos sí tiene alguna racionalidad económica. Él mismo ha dicho que la incursión en Venezuela es por motivos económicos. Y todas estas incursiones o intentos de incursiones que intenta hacer en Groenlandia en contra de sus propios aliados militares, o el hecho de decir de nuevo esta declaración tan extraña de que va a sumar a un país soberano como parte de un estado de Estados Unidos, eh, pues probablemente lo que hacen es contar los meses de aquí a noviembre, y uno de los estrategas incluso del presidente Trump ya le candidatea para que tenga un tercer periodo como presidente en contra de la Constitución de Estados Unidos. Yo creo que en ese telón de fondo es como hay que entender estas declaraciones que buscan ser más espectaculares que otra cosa, porque ni siquiera en la incursión de Venezuela Estados Unidos se atrevió a formalmente permanecer un cierto tiempo en el territorio de un país soberano. Si no lo ha hecho ahí es porque su cálculo de riesgo o su cálculo político o militar no se lo permitió, a pesar de todas estas declaraciones de la pretendida superioridad militar que tiene ese país. Ujú. Y también otra imagen que estuve viendo en estos últimos días, hablando también en temas de México, de querer intervenir directamente, también estuvo la cuestión de Canadá, aparte de las declaraciones que hace el primer ministro Carney en el foro, también se veía un mapa donde ya estaba anexado Canadá, Groenlandia y Venezuela, que tenían la bandera estadounidense. También esos son alertas o son estos apoyos a la narrativa visual de ya son nuestros. Pues es muy extraño el que lo vuelva a hacer. De hecho, las declaraciones que hace el presidente estadounidense en Davos es de nuevo pidiéndole a sus socios europeos que lo único que pide Estados Unidos es un pedazo de hielo, que ahora de repente, según sus propias palabras, tiene una muy mala ubicación y que en realidad no tiene mucho más recursos que solamente hielo. Esto es un cambio y es una marcha atrás a todos los argumentos que se han tenido, tanto en la incursión de Venezuela como en la incursión que buscó realizar o que busca realizar en Groenlandia, de que es por motivos económicos, ¿no? De nuevo, lo que buscan estas declaraciones es ver si por el medio de la grieta que existe entre los socios europeos o los latinoamericanos, eh, pues se puede hacer aceptable la idea diciendo algo totalmente extremo y fuera de lugar, para que entonces una idea un poco menos extrema y fuera de lugar sea vista como normal. Eso también es una técnica que desde hace mucho tiempo se utiliza en Estados Unidos para hacer aceptables soluciones que la gente de ninguna otra forma aceptaría, incluyendo, cuando tenemos a un presidente que dice que insistía en la paz, el emprender conflictos bélicos contra un país que realmente no representaba una amenaza para Estados Unidos como fue Venezuela.
Ujú. Pero estas amenazas y sobre todo este actuar, pues fue referente a que no le dieron el Nobel de la Paz, hasta se dirigía al presidente, bueno, al primer ministro de Noruega sobre ese tema de ya ahorita en estos momentos ya no me interesa la paz porque no le dieron el Nobel de la Paz. Es básicamente un niño berrinchudo en estos momentos. Yo creo que el presidente de Canadá lo resume muy bien cuando dice que los países que son potencias medias, entre ellos México, Canadá, Sudáfrica y Brasil, no pueden vivir en la mentira de pensar que el orden basado en reglas y leyes todavía se respeta. Ahorita mismo estamos en una competencia, dice él, entre países que buscan imponer su voluntad de manera agresiva y mediante la coerción y las amenazas. Es así como hay que ver estas declaraciones también, ¿no? Más allá de cualquier justificación pública, porque realmente no vamos a pensar que nos van a explicar cabalmente por qué los Estados Unidos hace lo que hace. Eso generalmente los países que son grandes potencias no lo hacen, ¿no? Sino más bien entender estos nuevos tiempos. Y creo que la presidenta de la República también lo entiende, como estos tiempos en donde ese orden ya no existe. Si bien México todavía va a seguir haciendo ver los beneficios de estar integrados en Norteamérica, pues la propia presidenta Sheinbaum elogió el discurso de Canadá diciendo que pues sí, es correcto. Los países que no van por ese camino deben buscar opciones para que ese tipo de declaraciones no sean lo que determine si vamos a hacer tal o cual cosa, sino el buscar, pues sí, la seguridad de la gente. Pues lo poco probable que es una incursión armada en México. Una diputada, una representante popular mostraba que el avión de Toluca presuntamente había traído misiles, cuando esos aviones es técnicamente imposible que los traigan. Así que pues también estas declaraciones extremas y fuera del lugar intentan colar en el discurso público mexicano, y pues sí hay que ponerles un freno, ¿no? Ese es el poder corruptor que tiene ese tipo de discurso, y que hay que frenarlo de seco aquí en México. Sí, sobre todo esta prensa tan amarillista que nos empiezan a alarmar, que nos quieren todo este tiempo asustados o enojados, que quieren ver una reacción violenta. Esto básicamente es una olla de cocimiento lento, nos van metiendo poco a poco esta información de ya vienen, ya se acercan y a lo mejor nunca vienen, pero nos tienen en ese temblor, en ese, el que puede pasar, en esa incertidumbre del mañana. Sí, el estar pensando en si va a haber un ataque terrestre o no, pues nos distrae de la verdadera cooperación que nos va a llevar a reducir el tráfico de armas, nos va a distraer de la renegociación del Tratado de Libre Comercio que viene de forma muy próxima. En realidad distrae el interés nacional, que es que la integración norteamericana beneficia a la gente común de México y de Estados Unidos. Eso también pues lo conocen y lo saben muy bien tanto las personas de raíces mexicanas que viven en el sur de Estados Unidos como los propios estadounidenses. La integración económica que hay entre los países que tienen entre los estados que tienen frontera con nuestro país es muy muy profunda. Entonces también eso es parte del apalancamiento que México hace, y también a lo que le apuesta, a que las ventas de gas natural, a que las mercancías, a lo que se compra cada día y a los cientos de miles de cruces fronterizos que hay, demuestren que la integración no es algo opcional, por así decirlo, ¿no? Aunque por más que en Estados Unidos lo vean distinto. Por eso la presidenta del mismo día de hoy dice que es muy difícil pues, revertir, echar para atrás esta integración, y esto es parte de las realidades también, justo como decía el primer ministro de Canadá, que México pone en la mesa, ¿no? Esta integración con Canadá y con México que Estados Unidos tiene no es algo opcional, aunque en Estados Unidos se haya dicho ahora mismo que no es parte del interés de ese país. Así es, pues al final de cuentas también hay que ver del otro lado del océano que está China, está creciendo poco a poco y Estados Unidos lo tiene como ese competidor directo y si verdaderamente quiere seguir manteniéndose o por lo menos tener este estatus de economía de potencia económica militar, tiene que buscar integración y está encontrando pura desunión con este sinónimo que es un nacionalismo económico conservador, querer cerrarse, pero al final de cuentas se está él mismo limitando en las posibilidades de poder competir. No está viendo un poco más a futuro o está siendo controlado bajo una narrativa que Donald Trump
pues está intoxicando poco a poco. Entonces queda todavía mucho que ver, todavía quedan días en el foro y sobre todo le quedan todavía 3 años de mandato a Donald Trump, qué es lo que puede pasar. Maestro, sus redes sociales, ¿cómo lo podemos encontrar? ¿Dónde lo podemos leer? Tanto en Twitter como en Facebook me encuentran como, bueno, en Facebook, facebook.com/Rodrigo Cornejo, y en Twitter, Rodrigo-Cornejo. Y también publico una columna en el portal de Radio Sonora que todos los radioescuchas pueden leer de manera quincenal. Muy bien. Maestro, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Tenga una excelente tarde. Gracias a ti por la oportunidad de hablar con todos los radioescuchas de Radio Sonora. Muchísimas gracias. 1:45. Usted está en Sonora Noticias PM. Vamos a ir a una pausa y volvemos con más información.